comenzar agradeciendo la invitación a participar en esta jornada, a ITCL, especialmente a Javier Sedano, que cuando me invitó yo le dije: Javier, es que si bien es cierto que en el pasado sí que trabajábamos con tecnologías pues, de sensores, de datos, wearables, otro tipo de tecnologías que probablemente están más en relación al core de Iberus, ¿no? Actualmente estamos en otro tipo de desarrollos biotecnológicos, más de tipo neurobiológicos, como ven en el título de la charla, estrategias terapéuticas basadas en dispositivos implantables que actúan sobre el líquido cefalorraquídeo para el tratamiento de enfermedades neurológicas, ¿no? Pero al final me convenció porque es todo innovación, innovación biotecnológica, ingeniería biomédica sobre el sistema nervioso. Yo creo que esta multidisciplinaridad de todos los que nos encontramos aquí hoy pues puede ser muy enriquecedora para todos, ¿no? Entonces verán que en gran medida se escapa probablemente de lo que es el core de Iberus, pero probablemente también hay nexos de unión. La presentación es muy larga, así que voy a tener que ir un poco a prisa. Una introducción también bastante larga, voy a pasar todo lo rápido que pueda, pero es que es necesario comenzar hablando del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es, como saben, el líquido que baña el sistema nervioso central, se encuentra tanto en el espacio subaracnoideo que rodea el sistema nervioso central como en unas cavidades en los ventrículos, está fluyendo, está en movimiento y básicamente tiene dos funciones principales. Una es de amortiguador, aporta el soporte hidroneumático a todo el sistema nervioso central y por otra parte también es un componente muy significativo de los sistemas de aclaramiento, de limpieza del sistema nervioso central. Aquí ven el líquido cefalorraquídeo representado en azul, está tanto en los espacios subaracnoideos alrededor del sistema nervioso central como en las cavidades. En los espacios subaracnoideos están los grandes vasos del cerebro, las arterias y las venas, a las que continúa en su trayecto intraparenquimatoso, en el espesor del tejido, en los espacios perivasculares. Aquí se ven mejor estos espacios perivasculares alrededor de las arterias y de las venas que penetran en el espesor, y ahí se produce el intercambio de solutos entre el fluido intersticial que baña a las células, a las neuronas, a la glía, y el líquido. Hay un intercambio, una dinámica, un equilibrio constante. Esta resonancia magnética dinámica pues, representa la pulsatilidad del cerebro y cómo mueve el líquido cefalorraquídeo. Aquí ven en estas flechas el sentido del flujo, ¿no? Está moviéndose constantemente. Y esta otra simulación, que se basa en una publicación del año 2019 en la revista Science, reproduce también la dinámica del líquido, cómo está pulsando, cómo se produce este lavado de los metabolitos, de los tóxicos que se generan en el sistema nervioso central. Como el líquido cefalorraquídeo está en contacto directo con el sistema nervioso central, las alteraciones que se producen en el mismo, por ejemplo, en las enfermedades prácticamente de todo tipo, se traducen en parámetros analíticos, bioquímicos, inmunológicos, en el líquido cefalorraquídeo. Por eso el líquido es un fluido diana de gran interés desde un punto de vista diagnóstico y, como saben, en la práctica clínica pues es una de las pruebas más habituales en neurología, realizar una punción lumbar para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, analizarlo y tratar de entender mejor qué es lo que está pasando, y esta es la tabla que se estudian todos los estudiantes de medicina para el diagnóstico diferencial de distintas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, igual que el líquido cefalorraquídeo tiene gran interés desde una perspectiva diagnóstica, se le ha prestado muy poco interés desde una perspectiva terapéutica, para aplicar tratamientos para las enfermedades neurológicas. Y nosotros pensamos que sí que puede tener interés. Por una parte, como antes comentaba el compañero, pues requiere técnicas invasivas. Para poder acceder al líquido necesitamos hacer cuando menos una punción lumbar y, si queremos acceder al sistema ventricular, una craniectomía. Probablemente eso ha sido lo que ha limitado que se hayan desarrollado intervenciones terapéuticas. Pero hay dos razones importantes para fijarnos en el líquido también con fines terapéuticas. Uno es que está en contacto directo, en este diagrama. Si esto representa el sistema nervioso central, el líquido está en contacto directo, no hay ninguna barrera que lo separe, mientras que la sangre sí que está separada del sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, muchos de los tratamientos que se administran por vía sistémica tienen dificultades para acceder al sistema nervioso central. Y probablemente accediendo directamente
por vía intratecal, ahora veremos algunos ejemplos, podemos alcanzar concentraciones terapéuticas de algunos fármacos. Por lo tanto, ¿qué tipo de aplicaciones terapéuticas cabe realizar sobre el líquido cefalorraquídeo? Pues por una parte, como decía, administrar fármacos en el sistema nervioso central, terapias intratecales e intraventriculares. Esto es algo que ya existe, esto existe desde hace muchos años y está en aplicación para un número muy concreto de enfermedades, no es algo muy generalizado, pero sí que hay determinadas enfermedades que requieren distintas enfermedades oncológicas, incluso algunas enfermedades infecciosas resistentes a los antimicrobianos habituales, requieren administración intratecal. Y por otra parte, otra aplicación más experimental es eliminar partículas tóxicas del sistema nervioso central, del líquido, filtrado del líquido cefalorraquídeo o licuaféresis, que es una técnica que ya se propuso en la década de los 80, que luego quedó un poco en el abandono y actualmente se está retomando por algunas empresas americanas, en concreto para algunas enfermedades neuromusculares, por ejemplo para el Guillain-Barré, también se ha probado en la ELA. Actualmente hay ensayos clínicos para otro tipo de patologías agudas como la hemorragia subaracnoidea, ensayos clínicos, quiero decir que se está probando en humanos, en ensayos clínicos en distintas fases, ¿no? Y luego les hablaré también de una innovación que es más propia nuestra, la pseudoliberación intratecal de fármacos, que bueno, pues es una combinación de estas dos vertientes, administrar fármacos para eliminar partículas tóxicas del sistema nervioso central. Como decía, hay distintos sistemas para administrar fármacos a nivel intratecal, mediante sencillos reservorios o mediante dispositivos más sofisticados como bombas intratecales, que consisten en una bomba electromecánica y un catéter que permiten infundir de una forma continua, se programa la bomba y de forma continua se infunde el fármaco en el líquido cefalorraquídeo, por tanto estamos bypaseando la barrera hematoencefálica. Y en animales de experimentación pues también existen distintos tipos de bombas, o bombas osmóticas o también bombas electromecánicas que permiten probar fármacos por estas vías de administración en humanos. Les comentaré ahora un poco nuestra experiencia propia en este tipo de abordajes. Ya hace unos años pues comenzamos a implantar bombas intratecales en animales de experimentación mediante esta técnica que se denomina cirugía estereotáxica, en la que a partir de unas coordenadas conocidas pues se inserta el catéter en la región anatómica de interés, en nuestro caso era en el sistema ventricular. Actualmente tenemos un proyecto que está basado en una investigación previa de un grupo de Estados Unidos, quizás lo vieron en la prensa porque tuvo bastante repercusión. En este estudio lo que hicieron es administrar líquido cefalorraquídeo de animales sanos, jóvenes, a animales envejecidos. Y esos animales envejecidos remielinizaban sus neuronas y mejoraban la memoria. Además, los investigadores consiguieron determinar que la molécula que promovía todos estos cambios era un factor de crecimiento, FGF17. Esto lo hacían con ratones, simplemente eran sanos, pero ratones jóvenes y ratones envejecidos. Nosotros vamos a hacer esto con modelos transgénicos de enfermedad de Alzheimer que desarrollan la enfermedad y les vamos a administrar por vía intratecal el FGF17. Es un proyecto que tenemos actualmente en marcha, aunque aquí no hay demasiado de innovación, simplemente vamos a aplicar esta vía de administración para esta molécula, ¿no? Sí que fue un proyecto de innovación al que antes se refería Javier, el desarrollo de esta plataforma de experimentación, Internet of Things, para el filtrado del líquido cefalorraquídeo, para la eliminación selectiva de moléculas de fluidos biológicos. Entonces, en este proyecto, que correspondió a un proyecto de retos colaboración, lo que hicimos fue diseñar y fabricar los dos elementos claves, que eran por una parte un filtro inmunotecnológico y por otra parte un sistema de bombeo programable dotado de Internet of Things, o sea, inalámbrico, sin cables. Y esto lo testamos en un circuito de flujo en comunicación con el medio de cultivo, en un cultivo neuronal bajo flujo, no un cultivo neuronal estático. Y ahí medimos el aclaramiento del péptido diana, que era beta-amiloide, y el efecto que este aclaramiento tenía sobre la supervivencia neuronal. Esto es un poco el montaje en la cámara de cultivo, las bombas, aquí es cómo se hacía el movimiento del flujo del medio de cultivo, y aplicábamos el filtro inmunotecnológico controlado por la plataforma IoT para eliminar el péptido diana que previamente habíamos introducido. Y nada, esto simplemente no me voy a detener, son las tasas de eliminación del beta-amiloide. Lo importante es que al final pudimos completar esta prueba de concepto, porque esto era una prueba de concepto de que podíamos desarrollar
esta tecnología. Y de alguna manera esto enlaza con la tecnología del filtrado extracorpóreo, la liquorféresis, que es algo, como decía antes, que se intentó en la década de los 80, de los 90, en distintas patologías, pero con ensayos no muy bien diseñados, con unas Ns muy pequeñas y que quedó en el abandono. En la última década, una empresa americana sí que lo ha propuesto para distintas patologías y se están realizando ensayos clínicos en humanos. Básicamente es un catéter de doble luz que extrae el líquido cefalorraquídeo que contiene alguna molécula o partícula tóxica previamente identificada, la pasa por un filtro de distintas tecnologías, pero habitualmente tipo hollow fiber, es como se denominan este tipo de filtros, y devuelve el líquido limpio, digamos, al sistema ventricular, al espacio intratecal a nivel espinal, ¿no? Esto se está probando en patologías neurológicas agudas, graves, con paciente hospitalizado, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, algunas infecciones o carcinomatosis, donde hay implantes de tumores de otras partes del organismo que implantan en el sistema nervioso central y se está pues haciendo desarrollos tanto preclínicos como clínicos ya en humanos. Y nosotros estamos ahora colaborando con una empresa italiana que viene del mundo de la hemodiálisis, de la plasmaféresis, para mejorar algunos de los componentes de este dispositivo, pero no me voy a detener mucho en ello. Lo que sí que estamos haciendo nosotros como innovación propia es esta metodología, esta tecnología que hemos denominado pseudoliberación intratecal de fármacos. ¿Y por qué la denominamos pseudoliberación intratecal? Ahora se lo explicaré. Previamente quiero señalar que esta vía de administración está pensada para enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que se pueden entender como proteinopatías en el sentido de que están causadas por el depósito de proteínas a nivel de las neuronas o por fuera de las neuronas en el espacio intracelular, y cada enfermedad, el Alzheimer, tiene identificadas las proteínas que se depositan. Parkinson es la alfa-sinucleína, en el Alzheimer beta-amiloide y tau, en la ELA, por ejemplo, que antes comentábamos, pues puede haber distintas patologías, proteínas que se depositan. Una de ellas, la más habitual, es la proteína TDP43, aunque hay otras. Entonces, si vemos este esquema sencillo de los compartimentos fluídicos del sistema nervioso central, el fluido intersticial que baña a las neuronas, a las células, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, recordar que la sangre está separada del fluido intersticial por la barrera hematoencefálica, mientras que el líquido cefalorraquídeo no lo está. Las terapias que están desarrollando las empresas farmacéuticas, que también están actualmente en boga porque los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, pues están terminando los ensayos clínicos con distintos resultados, algunos con menos éxito, hasta ahora una larga cadena de fracasos, pero parece que la próxima semana es el Congreso Internacional de Alzheimer y probablemente nos van a dar alguna buena noticia ahí, estén atentos a la prensa porque yo creo que va a haber alguna portada, pero hasta ahora han sido todo fracasos. Sin embargo, estos fármacos se administran por vía sistémica y tenemos la barrera hematoencefálica que limita mucho la penetración de los anticuerpos. Nadie ha explorado la liberación en el líquido cefalorraquídeo. Aquí nosotros proponemos utilizar otro tipo de filtros, no filtros hollow fiber como mencionaba antes, sino membranas nanoporosas que se pueden fabricar con distintos materiales, que tienen la capacidad, la propiedad de permeabilidad molecular selectiva, basado en su tamaño de poro y en otras propiedades físico-químicas, la carga eléctrica de la membrana, por ejemplo, que permite que algunas partículas la atraviesen y otras no. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar una membrana nanoporosa con un tamaño de poro controlado que permite que el péptido que queremos eliminar, que es pequeño, por ejemplo el péptido beta-amiloide, la atraviese, mientras que el fármaco, por ejemplo un anticuerpo, que es una molécula muy grande, no la atraviese. Y lo que hacemos es, este es el dispositivo que hemos diseñado para animales, el dispositivo de experimentación, tiene un reservorio donde administramos el fármaco, una cámara donde se encuentra la membrana que impide que el fármaco pase al catéter que conecta con el sistema ventricular, mientras que el líquido cefalorraquídeo sí que puede acceder a esta cámara. Entonces el beta-amiloide queda secuestrado en la cámara por efecto del fármaco, pero el fármaco no se libera en ningún momento al líquido cefalorraquídeo. Hemos fabricado el prototipo, lo hemos implantado en animales de experimentación, en ratones transgénicos con la enfermedad de Alzheimer, y recientemente pues, hemos publicado los primeros resultados en el que cuantificamos las placas de amiloide en la corteza cerebral y efectivamente hemos comprobado que hay una disminución significativa de la concentración de placas de amiloide. Queda por ver si esto se acompaña de unos efectos beneficiosos desde un punto de vista clínico, digamos, en cuanto al comportamiento, a la supervivencia y demás.
¿Qué estamos haciendo actualmente? Y voy terminando. Pues actualmente lo que estamos haciendo es mejorar estas membranas, porque estas membranas con el uso pues tienen algunos problemas de fragilidad y también un fenómeno que se denomina biofouling, que es que se van saturando de otras moléculas, de células, entonces tienen una vida limitada y estamos funcionalizándolas con distintos materiales para prolongar esa vida. Y estamos diseñando ya el dispositivo futuro para humanos, que probaremos previamente en animales de experimentación grandes, en cerdos probablemente. Por tanto, actualmente en vivo estamos culminando los estudios que decía previamente con el prototipo para roedores, viendo cómo los estudios de comportamiento, de orientación, de memoria y luego los estudios también histológicos en el cerebro y en otros órganos, y estamos empezando a planificar los estudios en animales grandes, en cerdos, con el dispositivo, y este es el reservorio, una simulación de reservorio ya para humanos. Nada, no quiero terminar sin dar las gracias a todo el equipo que colabora en todas estas innovaciones, de la Universidad de Oviedo, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, de la empresa Neurostec, y también en colaboración con muchas otras entidades, empresas, centros tecnológicos también, españoles y de otros sitios también de Europa. Y nada más, esto era lo que les quería comentar en base a nuestra experiencia de innovación.